este espacio que hacemos en este momento que como le hemos dicho, las del medio tiempo, donde efectivamente buscamos encontrar lo que se ha mantenido en la opinión pública, los temas que siguen dando de qué hablar, que han rebasado incluso el primer filtro que digamos son las portadas de los medios impresos, de los periódicos principalmente, y se mantienen en la agenda. Finalmente es información que vale la pena tener y vale la pena ir recuperando. Información que pues no ha sido muy comentada, mas sin embargo no deja de ser importante. Fíjate que fue atacado este gran pues, comentarista, periodista, ¿qué se le puede decir? Es Víctor Trujillo, Broso, muy Claro. famosísimo, allá con un programa de Canal 4 que salía todas las mañanas de las 7 a las 9, pues ya sabes, el que la información pasa por un poco de humor, y teníamos ese programa en el Canal 4, antes de lo que ahora ya conocemos nuevos espacios informativos de Televisa. Ya no está ahí, ahora están otros espacios informativos, pero ha sido o fue muy atacado. Ya no sé si decir ha sido, es o va a ser muy atacado, porque está en el ojo del huracán este Broso, porque lo que tenemos de último momento es que se está, pues, no nos gusta decir enfrentándose, ¿verdad? Pero vamos a decir, sus palabras fueron estas, en referencia a que se le señaló por criticar las mañaneras y las conferencias que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Broso ha estado muy crítico con esas mañaneras y señalado, decía yo, fin de semana en redes sociales, y pues hoy sale a decir las siguientes palabras: que al poder se le revisa, no se le aplaude. Muy crítico el comentarista Broso, es lo que tenemos hasta ahorita. Sí. Fíjate que sí, Gonzalo, el tema surge precisamente el viernes. Hay que decir que Broso inicialmente, precisamente en este proyecto, digamos, del Mañanero, comenzó en radio hace algunos años y como dices, está ahora o estuvo en Televisa, ha estado en diferentes medios, pero ahora curiosamente, que eso es lo que llama la atención, está ahora en una estación, digamos, no del gobierno, pero sí del Estado, como en esta diferencia que para Andrés Manuel no existe, ¿verdad? Pero es el Instituto Mexicano en la Radio, para ser exactos en el 105.7, 105.3 de ¿Ok? Imer, ahí se transmite el programa y a la par, como ahora ya se acostumbra, también sale, digamos, en redes sociales y ahí es donde él hace el comentario, que de hecho fue, hay que hacer el dato, fue el viernes cuando Andrés Manuel comenta, cuando el propio Broso, digamos que hace una radiografía de lo que hoy se han convertido las mañaneras, que para él, y creo que para muchos de nosotros, no es más que un espectáculo, un programa de televisión al que hay que ver porque pues ahí salen cosas interesantes, y de hecho él se burlaba un poco que a propósito del Día de las Madres iba a salir, que prácticamente solamente esperábamos que saliera o el mariachi o la rondalla, ¿no? Cantándole a las mamás el Día de las Madres. Y resulta que efectivamente en este guión, parece que se lo escribió el propio Broso, sale el mariachi cantando ahí, festejando a las mamás, en en una especie de programa que ya se han vuelto las mañaneras, un programa de televisión, donde pues vemos ahí personajes que presuntamente preguntan de manera muy crítica. Es un show, Gonzalo, hay que entenderlo, es un arma que está utilizando el gobierno para dar a conocer sus posiciones, porque finalmente las preguntas serias, las preguntas duras, las preguntas que muchos mexicanos le hacen al propio presidente, no las contesta, las evade, ¿no? Las batea, como él dice, haciéndole alusión a este deporte que tanto le gusta al actual gobierno. Y bueno, de ahí el propio Broso hace este análisis muy sensato y en lo que creo que muchos coincidimos, y luego resulta que es atacado en redes sociales por lo que él también les ha dicho, las hordas, llamó la atención de las hordas, como se dice, alguien apachurró el botón
¿no? Y entonces empezó un ataque sistemático de pues estas opiniones, ¿no? Del pueblo bueno, que no están de acuerdo cuando critican a su presidente, y entonces efectivamente vemos este ataque o ponerlo en el centro de ataque al propio Broso como si fuera... ¿Sabes qué? Como si fuera un tema nuevo. El propio Broso dice, revisando hoy el video en el que también responde, él dice, bueno, pues es que este ejercicio lo venimos haciendo con el poder no solamente desde hoy, que además él abiertamente ha señalado que apoyó al propio Andrés Manuel en su momento, y él dice, es momento de criticarlo porque ya deja de ser un candidato y hoy es un gobierno que merece toda la crítica, la atención, la revisión y el análisis que se tiene que hacer con cualquier gobierno, sea del partido que sea o sea del gobierno que sea. Para eso están, entre otras cosas, para ser analizados, ser criticados, y parece ser que hubo opiniones que no les gustaron. Y bueno, pues de aquí, como lo hemos visto, creo que cuando entran en este ataque por la libertad de expresión, hay que hacer siempre un llamado solidario en todos los espacios que tenemos y decir efectivamente que lo más importante de un periodista es la capacidad que tiene para criticar, para analizar y para decir lo que consideramos que está bien o está mal. Es parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación, y por supuesto el propio Broso no se contuvo al criticar, incluso hasta burlarse de la forma, digamos, en la que fue atacado este fin de semana. Ahí creo que ese es el contexto que habrá que comentarlo en este espacio de Hablemos al Grano, Gonzalo. Sí, pues nada más para cerrar, en efecto estamos en esta transición donde no nos debemos nosotros, los ciudadanos, de quedar con que sea un programa de televisión. Lo que queremos es que el presidente informe datos concretos, a lo mejor de 10, 15 minutos, y vámonos a otra cosa, ¿no? Fíjate que incluso lo hemos comentado en algunos otros espacios, el exceso que hay, digamos, de la sobreexposición que hay de un personaje o de una figura como la figura presidencial, que no es, a veces resulta innecesaria que tenga tanta exposición, pero bueno, pues finalmente es una estrategia de gobierno y así hay que entenderlo como una estrategia de gobierno. Y por supuesto los medios, el papel de nosotros es decidir o señalar desde nuestro punto de vista qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal, dónde le está faltando, dónde le está sobrando, y bueno, pues tienen que aguantar vara. Ahora, fíjate que el fenómeno de crítica hacia los medios de comunicación es muy interesante, porque no lo hace propiamente el gobierno como tal, como digamos de manera convencional se venía haciendo, sino que ahora hay esta figura de opinión o de defensa o de defensoría que se ha generado sobre todo en youtubers, en algunos youtubers y en algunos personajes, digamos, que han salido de las redes sociales, y si no están de acuerdo con lo que tú comentas del gobierno, comienza un ataque sistemático, ¿no? Y de chayoteros y demás, no nos bajan. Entonces hay que decir que es una respuesta muy interesante de analizar, que no es el gobierno, porque luego viene el gobierno a avalar que efectivamente ellos aguantan vara y que están dispuestos a la libertad de expresión, pero que hay un grupo, hay una opinión, hay un pueblo bueno que no está muy de acuerdo con lo que uno puede comentar, y allí está el fenómeno de comunicación interesante, Gonzalo, que hay que seguir durante este sexenio a ver hasta cuándo les aguanta, porque finalmente las opiniones de los periodistas o de los expertos no necesariamente coinciden a veces con la política de gobierno. Sí, se llama, está pruebas de tolerancia a la crítica, ¿no? Así es. A ver cuánto aguanta. Pues aquí está el tema, sí. Se hizo con los priistas, se hizo con los panistas, se hizo cuando regresó el PRI al poder. ¿Por qué no tendría que hacerse ahora que hay un nuevo gobierno y que merece toda la atención y toda la crítica cuando tenga que hacerse? Y también reconocerse, como lo hemos dicho, reconocerse cuando hay algún logro, cuando hay un avance, hay que señalarlo también. Eso es parte del reto que tenemos como medio de comunicación y digamos, como parte de nuestra suma que hacemos a esta opinión pública, Gonzalo. ¿Qué más tenemos? Mira, pues ahora sí que pasando ya los datos duros, el fin de semana fue detenida aquí en la Ciudad de México la señora Mónica García Villegas. La maestra, hay que decirlo, la maestra, Fue muy buscada. Sí, ya está ahorita en el penal, ya está en Santa Marta. Eso fue el sábado. Es un tema que, pues, fíjate, pasando el Día de las Madres, o en medio de los festejos, la prensa así lo registró lo que fue el domingo, y hoy algunos columnistas abordan este suceso noticioso. Lo queremos dividir en dos aspectos. Por un lado, la información de decir que
pues no hay que perder de vista que todavía falta que se capture o que se gire una orden de aprehensión contra los que eran directores responsables de las obras ahí en la delegación Tlalpan, precisamente donde fue gobernada por la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ahí nos faltan todavía más, tal vez más detenciones, ¿no? Así es. La parte informativa. Fíjate, esa es la parte informativa, digamos, ¿no? La parte informativa, bueno, la parte mediática que tenemos es que es un suceso de fin de semana que todavía no se ponen de acuerdo las autoridades y hay una confusión mediática en donde si fue detenida o ella solita agarró y se entregó. Hay una confusión, vamos a dejarlo en que ya está presa, vamos a dejarlo en que se ofrecieron 5 millones de pesos por quien diera datos para dar con su paradero. En este entorno informativo, yo me quedo nada más con lo que dice el columnista del periódico Excelsior, Adrián Rueda, un especialista en temas de la Ciudad de México. Así es. Fíjate que él pone el dedo en la llaga en la columna Capital Político y dice: vergüenza le debería de dar al gobierno de la Ciudad de México presumir una detención cuando ni siquiera sabemos qué está pasando con lo que son capos de crimen organizado, qué está pasando con otros rateros, con los asaltos en el metro, con digamos, problemas más graves. Pero bueno, es un asunto mediático que no se debe perder de vista y de alguna forma sí es noticia que va durando, al menos durante varios días más en la semana. Fíjate que hay temas interesantes, el comentario lo que comenta más bien Adrián Rueda, porque, a ver, Gonzalo, esta semana tenemos el 15 de mayo, digamos, ya sabes que es el Día del Maestro. Y de hecho, tú lo señalabas en la síntesis, hay una, pues digamos que ya se está preparando ya el festejo. Amenaza, vamos a dejarle una amenaza. La forma de festejar, digamos, de la CENTE, ¿no? Y efectivamente, fíjate, qué curioso que ahora en estos tiempos, ¿no? Que deberíamos estar hablando de logros, de competitividad con otros países, de competencia con otros países a nivel educación. Pues hoy más bien vemos como la CENTE, que todo el mundo tenemos el antecedente histórico de quiénes son los de la CENTE, son los personajes centrales, ¿no? Ya amenazan incluso con hacer sus fiestas. Y qué curioso que ahora, como bien dice Adrián, no se ha conseguido detener a las grandes bandas de criminales que están asaltando en la Ciudad de México, a las bandas de narcotraficantes que están también pues haciendo de las suyas, a todo este nivel de inseguridad el que ha padecido. Hablábamos hace unas semanas con José Antonio Ortega, que nos decía cómo se ha incrementado el nivel de violencia, de secuestros y de, pues digamos, de asaltos en la Ciudad de México, y de esos criminales y de esa gente que se dedica a atacar a la ciudadanía no se dice nada. Y de la maestra, ¿no? La que tenía una escuela que efectivamente era el espacio para la educación, es el criminal número 1 a seguir. Qué curioso que esté pasando esto ahora en nuestra Ciudad de México, y creo que no es exclusivo de la Ciudad de México. Lamentable de verdad lo que está pasando. Entiendo que incluso ahí su abogado comentaba la cuestión de cómo se iban ella es la que se quería acercar. Y mira, Gonzalo, la confusión que puede haber la genera el propio gobierno de la Ciudad de México. Hay que tenerlo claro, eso no se puede disimular. Ellos se encargan de dar información a los medios, información incorrecta, por supuesto, y esa es su conveniencia, o sea, esto es un tema de propaganda, no tanto de informar, porque ese es su estilo de gobierno, la propaganda, y es efectivamente lo que sucede. Y evidentemente pues es echarle toda la carga a una persona, a una maestra, que claro que se tiene que revisar cuál es el nivel de responsabilidad que tiene, pero tampoco es la criminal número 1 que puede tener la Ciudad de México. Eso hay que ponerlo en contexto, y eso hay que decírselo a las autoridades, particularmente a los de la Ciudad de México. Sí, se quieren colgar la medallita de decir que el gobierno ya la detuvo, porque hay que recordar que le tocaba al gobierno de Miguel Ángel Mancera tal vez avanzar en las investigaciones o dar con su paradero. Se quieren colgar la medallita, está bien, pero que no nos dejen a los ciudadanos a la deriva y nos informen y intensifican las búsquedas, ¿no? Para también saber que están trabajando no nada más a buscar a personajes de antaño como esta, la Miss Mónica, la famosísima Miss Mónica. Miss Mónica, ¿no? Y bueno, pues es un tema mediático, un tema que también la quincenaga y que ya entra en materia para lo que es este lunes. Así va la información. Así va la información hasta ahora, Gonzalo. Creo que son los temas
más importantes que se destacan. Hay un problema ahí de contaminación, entiendo, que están las autoridades tratando de resolver, porque en estos días, vaya que ha habido incendios en la Ciudad de México, sobre todo en la zona... Otro problema de fin de semana también, otro problema de fin de semana. Los pocos, digamos, la parte de pulmones que tiene la Ciudad de México se vio afectada por incendios. Desde el jueves. Así, y fíjense que curioso, en cualquier parte de la Ciudad de México huele precisamente a humo, vaya, se siente el olor a humo. Y bueno, hoy veíamos incluso en estos recorridos que hacemos muy temprano digamos, por las avenidas, veamos como incluso está totalmente nublado, pero muy raro el ambiente que se siente aquí en la Ciudad de México y que se respira. Sobre todo ya han enviado algunas alertas para que los niños que en los horarios, digamos, escolares no salgan al recreo por lo pronto, y que la gente que regularmente hace ejercicio tampoco lo haga, precisamente por el nivel de contaminación que se ha disparado desde este fin de semana, Gonzalo. Sí, le llaman que ya llevamos 3 días envueltos en humo y partículas finas. Imagínate. Pues, ¿qué tan finas están que de alguna forma la visibilidad ha sido, bueno, se incrementa, se vuelve más nula, más gris, ¿no? Todo este problema. A ver qué pasa si al rato, mañana, que las autoridades informen que van a tomar medidas nuevas, porque necesitamos resultados ante un problema ambiental. Así es, y otros temas. Tú dime si hay algo más o ya con esto cerramos. No, cerramos, también vamos a esperar, así como tú decías hace un ratito, marchas para el día 15, miércoles, Día del Maestro. Día del Maestro. Pues sí, ya aquí en el portal de algrano.com.mx va a estar el resumen completo que hacemos, digamos, o que Gonzalo se dedica ahí a definir, precisamente con todos los temas que consideramos son los más importantes, que se mantienen incluso en la opinión pública y que los columnistas, los analistas, los expertos van tomando en cuenta, Gonzalo. Hasta aquí lo dejamos, ¿no? Hasta aquí lo dejamos, hacemos un corte y muy buenas tardes. Pues hasta aquí dejamos la transmisión. Gracias a todos los que se conectaron y por supuesto seguimos aquí en Hablemos al Grano.